¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a lo que es mi opinión. Más que todo, hoy no vamos a hacer un poquito lo de siempre, que es hablar del episodio final de Loki, sino lo que vamos a hacer es hablar de lo que ha sido esta serie en conjunto, lo que ha sido esta serie como serie, básicamente. Y ya no solo voy a analizar este final, que obviamente lo vamos a tener que hablar pasito por paso, y vamos a tener que analizar algunas cositas para entrar un poquito al análisis que tenemos que hacer de la serie en sí y qué me pareció la serie en general. Pero en ese sentido, pues aquí estamos para dar mi opinión de lo que ha sido esta temporada número 2 de Loki, amigos. Vamos a hablar de lo que ha pasado en el último episodio, vamos a hablar de algunas referencias, vamos a ver qué es lo que cambia, cuál es el destino, qué es lo que va a pasar de aquí a continuación. Así que vamos a ir punto por punto desglosando lo que ha sucedido en esta serie, y más que todo tengo que agradecer por estar aquí compartiendo lo que dice este título de este video en sí, este glorioso propósito, esta gloriosa serie, por así decirlo, y estos gloriosos episodios que nos han acompañado por más de unas 6 semanas, por un mes básicamente, que nos ha acompañado esta serie, y un poquito más de un mes. Así que en ese sentido, pues vamos a analizar lo que ha sido esta serie en sí, mi opinión, lo que me ha parecido, lo que me ha gustado, lo que tengo que destacar de esta serie, qué va a pasar a futuro. Así que dicho esto, pues eso, agradeceros ante todo por estar aquí conmigo, por haber visto las anteriores reseñas. Cada una de las reseñas ha tenido un apoyo brutal, así que de verdad que os agradezco muchísimo el apoyo. Ahora estoy un poquito liado porque básicamente es el último vídeo que voy a estar haciendo aquí por casa antes de que haga todo el cambio un poquito de la consola y demás, tengo que ir a recogerla en el otro país. Entonces en ese sentido tengo ahí un poquito de lío, pero en ese sentido no podía faltar en mi cita aquí de básicamente para comentar lo que ha sido esta serie en sí. Este video lo estoy grabando un día después de habiéndose subido el episodio final de Loki, un día viernes. Entonces en ese sentido este video lo vais a tener el día martes, porque veré si puedo hacer algo de contenido la próxima semana, porque básicamente lo tengo muy liado con esto del tema del viaje y demás. Además que ya hemos subido nuestras series de Life is Strange, True Colors y Detroit Become Human, que ya sabes que las vamos a retomar cuando todo vuelva a la normalidad. Pero en ese sentido, pues eso, tenía que idearme un poquito y hacerme un poquito aquí de tiempo para tener videos también para la próxima semana, por si acaso. Así que dicho esto, vamos a comentar lo que ha pasado en esta serie, vamos a comentar lo que me ha parecido esta serie, vamos a desglosar más que todo rápidamente, y no voy a estar aquí haciendo 50 minutos de video, sino que vamos a desglosar rápidamente lo que ha pasado en el episodio. Lo que pasa en este episodio final es que comenzamos como había terminado el episodio anterior, con Loki controlando su desfase temporal, volviendo al momento de la ABT, cuando se estaba desmoronando todo lo que tiene que ver con la ABT, y básicamente todo comienza ahí a liarse, y básicamente Víctor pues se espaguetiza. En ese momento Loki pues vuelve y regresa una y otra vez al tiempo, intentando una y otra vez, incluso volviendo más al pasado, donde nos encontramos con el interrogatorio que le estaban haciendo Slayer, el agente X5 y Miss Minutes a Victor Timely. También no funciona regresar más atrás en el tiempo, entonces tiene que volver aún más donde estaban con la maqueta y todo eso. Entonces pues básicamente ahí todos se encuentran un poco desconcertados, porque Loki pues está actuando muy apresuradamente, está actuando muy rápido, está actuando como si de repente aquí lo supiera todo, mejor dicho. Entonces en ese sentido todo el mundo se encuentra un poco descontrolado, por así decirlo, y un poco desconcertado, más que todo por lo que le está sucediendo a Loki, que de repente se ha convertido en un genio de todo lo que tiene que ver con el telar del tiempo. Pero básicamente tampoco funciona. Una y otra vez, pues básicamente Víctor se termina espaguetizando. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer, lo que es estudiarse, todo lo que tiene que ver con ingeniería del tiempo y demás, y tiene que aprender un montonazo de cosas en siglos, incluso en décadas. Le dice que básicamente tiene el tiempo para aprender, o ve que básicamente le dice que en décadas, pues eso, va a tener que aprenderse todo. Víctor incluso le dice que va a llevarle siglos básicamente aprender todo eso. Loki va a sacrificar, por así decirlo, siglos y siglos de su vida, porque dicen siglos después. El episodio dice siglos, no un siglo, dice siglos después. Entonces son más de 100 años lo que ha estado Loki estudiando, y se convierte en una de las mentes ya no solo más
poderosas con lo que vamos a analizar después, sino que se convierte en una de las mentes más brillantes de todo el universo cinematográfico de Marvel, porque ahora mismo es más inteligente que Tony Stark, es más inteligente que OB, es más inteligente que Casey, que Victor Time incluso. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una persona con una inteligencia y un conocimiento brutal. Entonces, en ese sentido, Loki al fin, con todo ese conocimiento, logra hacer que Victor llegue y pase básicamente todo el camino que tiene que pasar hasta llegar al telar del tiempo. Parece que todo ha funcionado. Víctor regresa, todos están contentos, todos están felices, al parecer todo ha funcionado, todo ha ido bien y el telar ha empezado a expandirse, lo cual nos garantiza que básicamente todas las llamas van a estar bien y final feliz, pero no, porque básicamente las llamas se siguen ramificando, por así decirlo, se siguen multiplicando. Y es que básicamente no puedes controlar tantas ramas si esas ramas se van a expandir infinitamente. No puedes calcular el infinito. Entonces, pues básicamente si las ramas se siguen ramificando, por así decirlo, infinitamente, tú no puedes hacer nada y tú no puedes controlar el telar del tiempo y no importa cuánto le expandas, porque básicamente lo que va a seguir sucediendo es que esas ramas se van a expandir infinitamente y tú no vas a poder hacer nada. Entonces Loki pues básicamente ve por último a Sylvie y sabe qué es lo que tiene que hacer. Se desfasa temporalmente y viaja en el tiempo hasta el momento donde nos encontramos en el final de la temporada 1 donde Sylvie mata a aquel que permanece. En ese momento pues básicamente Loki trata de detenerla de una y otra forma, intentando una y otra vez, pero siempre termina con el He Who Remains, como lo queráis llamar, aquel que permanece muerto. Entonces, pues básicamente Loki tiene que volver a intentarlo una y otra vez. Sylvie en muchos momentos le dice que si quiere detenerla va a tener que matarla. Entonces, pues básicamente Loki, obviamente, como todo un simp, no quiere hacer eso y básicamente llega un momento en el que Loki se detiene, ve a aquel que permanece y le dice, oye, defiéndete porque básicamente aquí te vas a quedar parado. Entonces ahí recién aquel que permanece con su tempad detiene a Sylvie, tienen una conversación súper tensa, súper filosófica, mejor dicho, perdón, y una conversación con un diálogo brutal. Nuevamente, la actuación de esta serie, señores, y eso lo vamos a analizar un poco más cuando analice la serie, pero la actuación, principalmente en este episodio de Tom Hiddleston y de Jonathan Myers, obviamente Tom Hiddleston se los come a todos en este episodio, pero la actuación de Tom Hiddleston y Jonathan Myers en esta escena, el diálogo, el poder de este diálogo, el cómo nos damos cuenta que incluso muerto, aquel que permanece sigue controlando el tiempo, sigue controlando lo que va a suceder, incluso nos miente en la temporada 1, porque básicamente en la temporada 1 nos dice que cuando se traspasa el umbral del tiempo ya no sabe qué es lo que va a pasar. Error, porque básicamente ahí le está contando una mentira, porque incluso aquel que permanece lo que ha hecho es ponerle este poder a Loki, este desfase temporal, por así decirlo, para que pues encuentre un propósito, por así decirlo, y aquel que permanece tenía todo perfectamente planeado. Entonces, incluso muerto, aquel que permanece sigue influyendo en la vida de cada uno de los personajes y en este caso de Loki. Pues básicamente tienen una conversación ahí muy tensa hasta que aquel que permanece dice que parece que está haciendo mucho para él y que pues lo intente unas 1000 veces más y que luego cuando se lo piense, pues venga a tener la conversación con aquel que permanece. Loki aprende muy rápido, es un dios después de todo y él mismo lo dice. Sylvie regresa porque la habían borrado del tiempo un momento, regresa y Loki con solo levantar el dedo detiene el tiempo, detiene a Sylvie, vuelven a tener una conversación aquel que permanece y Loki, donde aquel que permanece le cuenta que tiene dos opciones, o mata a Sylvie y se encarga aquel que permanece y Loki los dos juntos en salvar lo que se pueda de las líneas del tiempo, o básicamente lo que hace es destruir el telar del tiempo y sacrificar todas las ramas por no querer sacrificar a Sylvie. Lo de siempre, el ejemplo del tren. En un tren básicamente hay dos vías, o matas a 5 personas o matas a una. Entonces, en ese sentido, pues se encuentra en un punto de crisis existencial y moral, por así decirlo, Loki, porque obviamente no quiere matarla y obviamente tampoco quiere sacrificar a todas las ramas y quiere salvar la mayor cantidad de ramas posibles. Entonces él piensa que la ecuación se puede cambiar, entonces vuelve a desfasarse básicamente en el tiempo y ahí pues básicamente comienza todo el cine porque va viajando
a tener una conversación primero, si no me equivoco, con Sylvie, luego con Mobius, se da cuenta de las cosas que tiene que hacer, se da cuenta de que básicamente casi que no tiene salida y que o mata a Sylvie o aquí perdemos todos, por así decirlo. Llega el momento en esta conversación con Sylvie, Sylvie se da cuenta incluso que cuando él detiene el tiempo con el dedo en el momento en el que todo en el episodio anterior se estaba espaguetizando, Loki detiene el tiempo, tienen una conversación con Sylvie, que también Sofía de Martino lo ha hecho espectacular, sin duda alguna, con el papel de Sylvie, y pues básicamente ahí tienen esa conversación. Sylvie le deja claro que si va a tener que matarla, que lo haga ahora, que no le va a dar una bendición, por así decirlo. Loki se lo piensa y obviamente no quiere hacer esto, entonces trata de encontrar otra manera hasta que se le ocurre esa manera, regresa nuevamente a la ABT, todos están listos para que básicamente Víctor vuelva a regresar, que por cierto, aquel que permanece incluso conocía la existencia de Víctor y en ese sentido, pues básicamente incluso se burla de su enfermedad de Víctor, o de ya no solo su enfermedad, sino lo nervioso que se pone. Entonces, ahí vemos que incluso nuevamente muerto, lo controla todo aquel que permanece. Entonces, es un personaje, mejor dicho, perdón, súper interesante y muchísimo más interesante que el Khan de Quantumania, pero por kilómetros de distancia. Lo que decía, Loki vuelve a la ABT y sabe que es lo que tiene que hacer, ve a sus amigos nuevamente por última vez, se lo ve súper emotivo, la actuación de Tom Hiddleston es sublime, épica, es poesía literalmente lo que sucede en esta escena, baja, todos tratan ahí, o más que todos, Sylvie y Mobius tratan de detenerlo. Sylvie incluso ahí muestra empatía, de las pocas veces que muestra empatía Sylvie y quiere entrar incluso con él en el telar del tiempo. Loki solo la mira, le dice que ahora sabe su propósito y sabe quién tiene que ser, qué Dios tiene que ser para ellos. Entra en el telar, todos se quedan flipando sobre lo que está pasando, no lleva traje ni nada. Loki entra, comienza a desgarrarse de sus ropajes, por así decirlo, pero ya no a dejarlo sin piel, sino que básicamente lo que sucede es que se le forma este traje espectacular, con la capa verde, con el traje verde, con el casco, los cuernos, que demuestra que está haciendo su destino, su propósito. La escena es sublime, gente, la escena es absoluto cine sin ninguna duda alguna, por así decirlo. Y pues básicamente lo que sucede después es que Loki termina explotando el telar del tiempo, las ramas dice Obe que están muriendo, Loki vuelve a mirar a sus amigos, la expresión, no dice nada Loki en esta escena, lo único que hace es mirar a sus amigos y vuelve a enfocarse en su objetivo. Pero la actuación de Tom Hiddleston, el cómo solo con gestos transmite un montonazo de emociones, es brutal, sinceramente. Loki se da cuenta que tiene un propósito ahora mismo y que tiene que juntar todas las ramas posibles y juntarlas a él para formar, por así decirlo, un nuevo telar del tiempo y más que todo, pues ser él mismo ese telar del tiempo. Comienza a coger las ramas, Sylvie lo mira, obviamente emocionada, mejor dicho, igual que todos, y incluso los que estamos viendo el episodio, 100%, obvio, y Sylvie dice que les está dando una oportunidad a todos de vivir sus vidas. El dios de las mentiras se convierte en el dios de las historias, se convierte en el Avenger Prime, por así decirlo, o en el Loki Prime. Más que todo se convierte en el hombre que se sacrifica, que se queda solo completamente por la eternidad, o por lo menos hasta que sepamos, ya veremos qué pasa con Secret Wars, pero básicamente se queda ahí en completa soledad para que sus amigos tengan la oportunidad de vivir sus vidas si así lo desean. Loki va con la pasarela, sube las escaleras, la escena nuevamente es sublime, se abre ahí en el vacío, por así decirlo, que estaba ahí ya sin el telar del tiempo, se abre una especie de cielo, por así decirlo, donde vemos la atalaya, si no me equivoco, de aquel que permanece y Loki va directo ahí, comienza a coger todas las ramas, la escena nuevamente es sublime, se forma un trono, se sienta y ahí está nuestro Loki Prime, nuestro Loki, dios de las historias, como le queráis llamar, da igual, básicamente son, es
¿cómo decirlo? Loki en esta versión del UCM ahora mismo es una combinación de estas dos historias de los cómics, por así decirlo. Loki, Dios de las historias, y Loki Prime. Entonces, en ese sentido, pues básicamente se combinan estas dos historias para dar vida a este personaje y dar vida a este glorioso propósito de nuestro Loki. Él se siente en el trono con todas las ramas, se forma un árbol que no me acuerdo el nombre ahora mismo del árbol, pero es un árbol asgardiano que básicamente representa que incluso cuando se ha sentido despechado, por así decirlo, no se ha sentido perteneciente de Asgard, no se ha sentido del todo conectado con su hermano, con su padre, guarda un bonito recuerdo de Asgard porque lo que forma es un árbol que básicamente es la conexión, este árbol asgardiano es la conexión entre todos los mundos. Entonces, básicamente se forma este árbol. Volvemos a la ABT luego de eso, donde Mobius decide irse. Bueno, hay una pequeña referencia antes a Khan, en este caso, en esta variante de Khan, de aquel que permanece, como lo queráis decir, Khan más que todo, pues básicamente que se ha encontrado en el universo 616, siguen llamando al universo 616, no sé si es el universo 616 o 199999, pero básicamente el punto es que se refiere obviamente al Khan de Quantumania, que ha terminado pues muerto o atrapado en ese dispositivo que hemos visto en Quantumania, y en ese sentido pues Mobius decide irse, dice que si lo van a extrañar a un asistente ya viejo y cansado, por así decirlo, Mobius quiere vivir su vida, B15 no lo detiene. Por cierto, Miss Minutes vuelve a estar viva, sino que básicamente ahora sirve a Loki, y B15 le pregunta a OB si van a intentar, si Miss Minutes va a intentar en algún momento matarlos. OB no lo sabe, entonces en ese sentido veremos qué sucede con OB, y más que todo con Miss Minutes. Y ante todo hay una escena también donde Rabona aparece con Alayot, o parece que está Alayot ahí, aparecen los colores de Alayot, y detrás de ella aparece una pirámide. Aquí tenía dos teorías, que es básicamente una cuarta o quinta pirámide que básicamente se formó en un universo alterno y que básicamente no tenía que estar ahí en el mundo real, o es una referencia a Ramatut, que es una de las variantes de aquel que permanece o de Khan, o como le queráis decir. Entonces, en ese sentido, veremos qué sucede, veremos si Ramatut termina salvando a Rabona, y Rabona pues básicamente está con los Kangs en busca de la conquista multiversal. Veremos si al final hemos visto lo último de Rabona y se ha muerto por Alayot. Veremos qué sucede. El punto es que básicamente, por cierto, no lo he destacado, pero también la conversación que tiene Loki con Mobius en una de las escenas es brutal. La química, como Loki en un momento dado no tiene dónde buscar, no tiene respuestas, no tiene consejo, no tiene a quién pedirle ayuda, y va a buscarle consejo a su mejor amigo, que es Mobius. Entonces, en ese sentido, ahí se nota un poco la química que tienen estos dos. Pero nuevamente, Mobius, en lo que estábamos comentando, regresa, ve su vida que tiene con sus dos hijos. Sylvie aparece, le dice que ojalá Loki estuviera aquí para verla, y se va, se retira, deja a Mobius tranquilo. Veremos qué sucede con Mobius, aunque ya se ha confirmado que Mobius pues básicamente va a estar nuevamente en la ABT. Ya veremos si, porque básicamente no ha querido reemplazar al Mobius de esta línea temporal, que es básicamente lo mismo que ha pasado con Wanda en Doctor Strange en The Multiverse of Madness, que es que básicamente para tener a sus hijos, Wanda tenía que matar a la otra Wanda de esa línea temporal, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, obviamente yo creo que Mobius no va a querer hacerlo, entonces va a regresar a la BT, y luego vamos a tener ese cameo que pues básicamente está tan sonado en Deadpool 3. Pero el punto es que Sylvie se va, Mobius se queda ahí viendo, y terminamos sin escena post créditos, solo viendo las ramas y viendo a nuestro Loki cumpliendo su glorioso propósito, feliz, tranquilo. Obviamente se lo nota ahí un poquito con lágrimas y emocionado porque se va a quedar solo, pero sabiendo que ha cumplido su glorioso propósito y estando orgulloso de básicamente darle oportunidad a sus amigos a tener la vida que ellos quieren tener. Y ahí termina el episodio, y ahí termina la serie. ¿Qué queréis que os diga? El episodio es un 10, gente. El episodio es 20/10, God, obra maestra y pintura, pero que tiene que estar en un museo porque este episodio es poesía, literalmente. Pero
Vamos a comentar un poquito lo que me ha parecido la serie en sí. Vamos a hablar un poquito de la serie. Pero, ¿qué os voy a decir? El episodio este es sublime, es brutal. O sea, es simplemente brutal. El guión es perfecto. Aquí no voy a hablar de lo destacable, lo bueno, lo malo y lo horrible, porque básicamente no hay nada malo en este episodio, no hay nada así que yo diga, no, no me convence, no. Este episodio es sublime, gente. Este episodio, en mi opinión, es épico, es una combinación de emociones en cada momento, lo que hacen los actores y demás, el guión en sí, el cariño que tiene esta serie se nota y es un producto brutal. Dicho esto, hablemos de la serie. Llevo 20 minutos, lo cual está bien. Este episodio o este vídeo pinta que no va a ser largo. Esperemos que no me aquí explaye demasiado. Pero básicamente os voy a hablar de mi opinión de la serie. ¿Es la mejor serie de Marvel? En mi opinión, sí. ¿Es la mejor serie de la historia de Marvel? Sí, 100%. ¿Es mejor que Loki temporada 1? 100%. ¿Es mejor que muchos productos, incluso películas que han salido del UCM en los últimos tiempos? 100%. Estamos ante uno de los mejores productos de Marvel en los últimos tiempos. Estamos ante una de las series con más cariño, con más actores perfectos, con personajes que te atrapan, con historias que te intrigan, con finales que te dejan al borde de la silla y esperando una semana para ver qué es lo que va a suceder. Estamos ante una serie que no ha fallado en 6 episodios. Te puede gustar un episodio más que el otro, pero esta serie no ha fallado en el punto de decir, hey, cuidado porque lo que puede pasar a continuación puede ser incluso más brutal de lo que has visto en el episodio anterior y lo hacen. Entonces, en ese sentido es brutal. La serie, el ritmo, los personajes, la historia, el guión, los diálogos, la atmósfera, los escenarios, todo está simplemente perfectamente puesto para que nuestro Loki cumpla su glorioso propósito al igual que sus compañeros. Entonces, en ese sentido, de verdad que es una serie brutal, es una serie de locura, es una serie que de verdad yo me voy a ver sin duda alguna toda la temporada una y otra vez, sin duda alguna, porque es una de las series más disfrutable, con un ritmo perfecto y con que básicamente estamos ante uno de los mejores productos nuevamente de los últimos tiempos de Marvel. No voy a hablar de The Marvels, gente, no voy a hacer reseña de The Marvels porque voy a estar fuera, no es eso, y dos, la película no me interesa mucho, y tres, tengo que decir de que ya vi la película resumida con spoilers. Ya vi qué pasa con la villana principal, ya vi qué pasa con Carol, sus problemas y cómo pues en esta película es más empática y demás, cómo se destaca más Miss Marvel. He visto las escenas post-créditos que aquí no voy a comentarlas porque obviamente no estamos aquí para hablar de eso, tampoco quiero spoilearos por si queréis ir a ver la película, pero de seguro 100% en algún punto ya lo habéis visto o en algún canal o lo que sea, en Twitter o lo que sea, de seguro ya os habéis enterado por lo menos de una de las escenas post-créditos, que es la más sonada, por así decirlo, entonces de seguro ya lo sabéis, pero nuevamente, yo no voy a hacer spoilers y vosotros tampoco hagáis spoilers porque básicamente os vais a llevar a un baneo del canal y respetemos, nosotros, o por lo menos yo, por ejemplo, en mi caso y en el caso de muchos, no nos interesa la película, simplemente queríamos verla aquí resumida, ver lo que pasa en escenas post-créditos y demás, cuál es su conexión con las series que hemos visto, ver qué sucede con los personajes y ya está. No hemos querido ni siquiera ir a ver la película. Yo voy a ver la película, seguro, pero básicamente la voy a ver o muy tarde o la voy a ver cuando ya esté en Disney Plus, por ejemplo. Entonces, bueno, HBO ya veremos. Pero básicamente, pues eso. Respetemos que hay gente que sí le interesa ver la película y que sí quiere ir al cine. Entonces, dicho esto, pues eso, volviendo a Loki. ¿Qué queréis que comente? ¿Qué más queremos comentar de esta serie? Serie GOT, señores, los mejores productos sin duda alguna de Marvel, de los mejores personajes sin duda alguna y de los mejores personajes en cuanto a Marvel que ha desarrollado en los últimos tiempos, incluso desde siempre, porque es de los mejores personajes llevados sin duda alguna por Marvel y básicamente le han dado un desarrollo de personaje brutal. Yo creo que es un poco injusto a veces comparar un poco con Thor, al fin y al cabo son hermanos y por eso los comparamos, para ver qué ha pasado entre uno y el otro, pero básicamente yo creo que es diferente, es distinto, por así decirlo, lo que sucede con Thor y demás, porque se ha convertido de un personaje de acción a veces un alivio cómico y demás. Thor Love and Thunder, sinceramente, no me pareció
tan mala película, pero sí me pareció una película muy promedio en muchos momentos. El tema de los chistes, la comedia y demás, no me termina de convencer y lo único que lo siento así natural siempre, ese tipo de comedia y demás, incluso cuando básicamente alguien está, por ejemplo, con cáncer, por ejemplo, incluso sin eso, porque básicamente en Guardianes de la Galaxia Rocket se está muriendo. Y en ningún momento ves a Star-Lord o a Groot o a Gamora, que no tienen nada que ver, porque esta Gamora, pues ya sabemos que está con los mercenarios, entonces no tiene nada que ver, pero en ningún momento vemos que nadie hace chistes sobre lo de Rocket. En cambio, en Love and Thunder se están burlando de que alguien tiene cáncer. O sea, es que es un sinsentido esto. Pero básicamente, el punto es que la comedia no es que esté mal en Marvel. O sea, básicamente mucha gente dice es que Marvel tiene que ser un producto muy adulto, muy oscuro, a lo DC. O sea, que aquí no haya comedia. Pero básicamente no pasa nada por meter comedia. O sea, hay comedia, por ejemplo, en Loki, que está bien puesta, está perfecta y funciona perfecta. ¿Por qué? Porque está en los momentos precisos donde tiene que estar la comedia. Y cuando tienen que ponerse serias esas cosas, se ponen serias esas cosas y no hay tiempo de hacer chistes como en Love and Thunder, por ejemplo. Entonces, veremos qué pasa con el hijo de Odín, en este caso, pues me refiero al dueño del Stormbreaker y el Mjolnir de Thor, y pues Loki cumpliendo su glorioso propósito, pero nuevamente es de los mejores personajes desarrollados por Marvel en los últimos tiempos, sin duda alguna. El propósito ahora que tiene Loki es simplemente brutal, y vamos, no tengáis duda de que va a tener un papel importantísimo en Secret Wars y ya veremos qué pasa con Jonathan Myers y su caso aquí con el tema del juicio y demás. Esperemos que todo vaya bien porque creo que tiene potencial buenísimo para ser el villano principal de Secret Wars. También está Doctor Doom ahí que a lo mejor lo pueden introducir luego de la película de los Cuatro Fantásticos. Veremos qué sucede también con Jonathan Myers más que todo. Hace unos días, si no me equivoco, ayer se ha parado la huelga de actores, entonces ya podemos estar un poco más tranquilos. Se ha confirmado ya la fecha, si no me equivoco, también de Deadpool 3, que creo que va a ser el 26 de julio del año que viene. Entonces veremos qué sucede también con Deadpool 3 y su conexión, ya no solo con el multiverso, sino también con lo que ha pasado con Loki, con Mobius y demás. Entonces, en ese sentido, pues eso, serie completamente God. Lo destacable, para así, en general, lo destacable, el amor que tiene esta serie, el guión, los personajes, la escenografía, todo. O sea, es simplemente perfecto. Es que es cine. O sea, yo lo puse en el video anterior de mi reseña de Loki. Esta gente lo que quiere hacer es, o lo que ha buscado hacer es sobrepasar el concepto de cine. O sea, es brutal lo de esta serie. Es brutal. Yo destaco eso, ante todo el amor que han tenido por estas series, por estos personajes, en cómo cada uno de los actores ha interpretado perfectamente su papel. Lo de Tom Hiddleston ya es digno de estudio, gente, porque cómo interpreta a Loki es simplemente sublime, ¿no? Pero en ese sentido, también nombrando también a Mobius con Owen Wilson, nombrando también a Sylvie con Sofía Di Martino y demás, y los demás personajes como OB y demás, que tiene un nombre extraño, perdonadme si no lo digo el nombre de OB, pero básicamente todos sus personajes han funcionado perfectamente en el punto que tenían que funcionar y también destacar a Jonathan Myers y su habilidad para hacer tres personajes completamente distintos de la misma persona, porque es simplemente brutal. Dicho esto, eso en lo destacable, lo bueno, el cómo han sabido llevar el desarrollo de personaje de uno de los personajes más, ¿cómo decirlo? Loki era importante en Marvel, gente, o sea, no me malinterpretéis, pero siempre yo tenía esa sensación de que se quedaba en la sombra del villano de turno, o de Malekith, o de Thanos, o de Ultron en muchos momentos, o incluso de su propio hermano y demás. Entonces, básicamente en muchos momentos lo veía como la sombra y el potencial que no se terminaba de explotar. Y esta serie te lo termina explotando como uno de los personajes más brutales del universo cinematográfico de Marvel, porque estamos hablando de un personaje que tiene mayor inteligencia que Tony Stark, Reed Richards, seguro, incluso sin conocer a lo que va a pasar en los Cuatro Fantásticos, es más inteligente que Reed Richards 100%, más inteligente que Casey, más inteligente que OB, más inteligente incluso, ahora sí lo podemos considerar más inteligente que aquel que permanece, y tiene el poder de Doctor Strange con la gema del tiempo, tiene el poder de América Chávez, tiene el poder
de básicamente controlar el tiempo a su favor y a su albedrío total, y tiene el poder de viajar entre multiversos. Esto va a ser importantísimo en Secret Wars para reclutar a los Avengers Prime. Veremos qué sucede, veremos qué pasa en el futuro con nuestro queridísimo Loki Tom Hiddleston. Se ha confirmado que básicamente no está planeada una temporada 3 y que en principio no va a haber temporada 3 de Loki, lo cual me daña en el corazón. Pero veremos, porque hay mucho tiempo, así que veremos si va a haber una temporada 3 antes de Secret Wars para meternos un poquito de contexto. Más que todo, yo creo que se podría hacer, si termina yendo mal lo de Jonathan Myers y su juicio, para dar un poco de contexto de qué está pasando ahora con Doctor Doom y qué es lo que piensa Loki de Doctor Doom. O veremos si Loki temporada 3 sucede luego de Secret Wars. Veremos qué es lo que sucede, pero no penséis de que este personaje aquí ha terminado. Este personaje sin duda lo vamos a seguir viendo, se va a seguir haciendo referencias y no lo veremos tan activamente como lo hemos visto en los últimos años, pero Loki va a seguir ahí, va a seguir siendo el dios de las historias, el Loki Prime, como lo queráis decir, el Loki que permanece, y básicamente va a seguir siendo un personaje que en nuestros corazones va a estar siempre vivito y coleando. Así que dicho esto, pues poquito más que comentaros, amigos. Nuevamente, de The Marvels no comento mucho, tampoco quiero comentar mucho con spoilers y demás, porque casi digo algo sobre cierto grupito que se está formando de la escena post-créditos o bueno, escena post-créditos no, sino la escena final de The Marvels, lo que pasa ahí, pero yo me callo, no voy a hablar y voy a respetar y iros a ver la película o simplemente buscarlo en YouTube si queréis enteraros de la escena final de Marvels, lo que pasa, la conexión y la escena post-créditos. Así que eso, ya os lo dejo a vosotros si os queréis interesar en la película, si queréis ir a ver The Marvels a cine, o si queréis básicamente ver la postcréditos y ya está. Así que dicho esto, pues poquito más, amigos. Aquí me he quedado 30 minutitos, ya no es video de 50 minutos por lo menos. Agradecido estoy porque, y agradecidos también estáis vosotros porque yo de verdad no sé cómo soportáis que yo esté aquí hablando 50 minutos. O sea, en directo sí, gente, porque estamos jugando. Estamos aquí 3 horas, 4 horas, viendo qué es lo que pasa. Pero yo estoy aquí 50 minutos, 45 minutos, casi una hora hablando y los videos tienen unas visitas y un apoyo brutal, así que de verdad que yo flipo, porque básicamente a mí me encanta hacer esto, a mí me encanta hacer esto, pero que haya gente que le encanta verme haciendo estas cosas y hablando de los personajes y demás y de las series que a mí me gustan desde pequeño, pues para mí es un gozo total. Así que dicho esto, muchísimas gracias, os llevo en el corazón. Voy a estar haciendo actualizaciones, esperemos que todo vaya bien con el tema de la Play 5 y volvamos con muchas más ganas, con mucha más fuerza, que tengo un montonazo de contenido que hacer y un montonazo de contenido planeado, así que veremos qué sucede. También tenemos cambios que hacer ya no solo en el canal de Twitch, sino también aquí en YouTube, de todo lo que tiene que ver con foto de perfil, foto de banner y demás, que entramos ya no solo en Loki temporada 2, que aquí se acaba de terminar, sino que posiblemente en muy un poquito comience la temporada 2 aquí en el canal. Así que dicho esto, besazo, os quiero un montón y nos veremos en un próximo video. Veremos si al final voy a ver de Marvel, si comentamos un poquito de la película con y sin spoilers. No lo creo ahí tan seguro, pero veremos qué sucede la próxima semana. Ya sabéis, este video lo he hecho el día viernes, un día antes de que se haya subido el episodio final de Loki, pero más de seguro lo tengáis la próxima semana, día lunes o día martes, veremos. Así que en ese sentido, besazo, manteneros alejados del coronavirus y recordar que siempre otakus y ningún otakus. Buscad también vuestro glorioso propósito y nos veremos la próxima semanita con más y más actualizaciones que ya sabéis, lo tenéis siempre en Instagram, que por cierto ahí subieron stories de más o menos actualización de cómo va todo, así que iros a seguirme en Instagram porque ya si todo va bien prontito volvemos a los directos. Besazo y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Just like flies, look out.